Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a otro de los vídeos previos que vamos a tener a estas sesiones de entrenamientos libres del Gran Premio de Canadá. Tenemos aún tiempo para que llegue a dar comienzo la sesión de entrenamientos libres, por lo tanto vamos a traer algunas sensaciones que ya dieron ayer, en el día de ayer, los pilotos al respecto sobre este Gran Premio. Incluso tenemos algún que otro vídeo, así que vamos a dar comienzo. Recordaros antes de comenzar que tenemos en la descripción todo el índice con todos los temas que vamos a tratar, por si queréis saltaros a vuestro tema de elección e ir directamente a dicho tema. Ahora sí, habiendo dicho todo esto, vamos a dar comienzo y primero vamos a dar comienzo por Fernando Alonso, de quien además tenemos sus declaraciones en vídeo. Las declaraciones están en inglés, es en la rueda de prensa oficial de la Fórmula 1 del día de ayer. Os las vamos a poner ahora las palabras y luego os las traduciremos. Pero básicamente, sobre todo, lo que vamos a traer en este primer momento de Fernando Alonso hablando a los medios ya llegados al Gran Premio de Canadá, un Gran Premio de Canadá en el que Aston Martin viene con unas mejoras muy importantes, las cuales ya hemos visto en el anterior vídeo. Os recomiendo que vais a ver donde analizamos, os demostramos todas las imágenes y todas las mejoras que han traído el equipo Aston Martin. Hay muy buenas sensaciones, está habiendo cierta sorpresa dentro del paddock debido a estas mejoras, así que os recomiendo que vais a verlas para estar informados. Y Fernando Alonso ha hablado acerca de las expectativas para este fin de semana y esto es lo que ha dicho. Let's see. I think it should be a good weekend, but you never know until you hit the track. We also had the expectations in Barcelona, and we didn't perform on that race. So, yeah, let's see. We have a couple of new parts in the car as well on this race. So, depending on the weather, we will try to test them and validate them, and yeah, hopefully we can be a little bit more competitive than Barcelona. Básicamente lo que dice es textualmente: creo que debería ser un buen fin de semana, aunque nunca lo sabes hasta que sales a la pista. Las expectativas eran altas en Barcelona y luego nos rendimos en la carrera, así que veremos, porque tenemos algunas cosas nuevas en el coche que dependerán del tiempo para probarlas e investigar cómo rinden, aunque esperamos ser más competitivos que en España. Que van a comprobar las mejoras que han introducido, aunque están tan confiados de ellas que la van a llevar los dos pilotos ya de primeras, que normalmente en muchas ocasiones se hace que las lleva un piloto y el otro no, entonces así se pueden comparar datos. En esta ocasión Aston Martin las llevan los dos monoplazas de primeras, pero tienen que hacer comprobaciones y bastante interesante, están bastante motivados al respecto sobre estas mejoras. Más adelante vamos a ver exactamente lo que dice Fernando Alonso, porque realmente se muestran muy motivados, pero sobre todo con esa comparación a lo que pudimos ver en Barcelona, ¿no? Que fue al final el peor fin de semana que ha tenido Aston Martin en toda la temporada. Va a ser muy importante, él lo menciona sobre todo para el término de comprobar las mejoras, pero va a ser muy importante el tiempo va a ser crucial para este Gran Premio, sobre todo para Aston Martin, porque ese fue uno de los factores por el que Aston Martin no rindió en España. Además, como ya os hemos ido contando también a lo largo de estas 2 semanas, otro de los problemas que tuvo Aston Martin fue en sí la configuración. No supieron configurar bien el monoplaza, algo que, bueno, pues no les haya pasado a lo largo de la temporada y les ha pasado en este Gran Premio de España, y no supieron configurar bien el monoplaza y eso fue uno de los factores. Un problema en sí de Aston Martin, si no es justificación, pero fue por las razones por las que no pudieron rendir bien. Pero sobre todo el término el término de la climatología, si rinden mal con climas bajos, pues veremos este fin de semana, dependiendo de las mejoras, puede ser que a lo mejor eso se solucione un poco, pero vamos a tener clima bajo este fin de semana con probabilidades altas de que llueva. Eso lo vimos en los jueves, así que os recomiendo, si queréis ver la meteorología, que vayáis al vídeo del jueves, pero básicamente os la cuento muy rápido, y es que los libres 1 que vamos a vivir en un par de horas podría llegar a ser que llueva, pero está ahí un poco en duda. Libres 2 se supone que debería de llover, libres 3 también. Clasificación aumenta aún más la probabilidad, que ya los libres 3 y los libres 2 es bastante alta, pero la clasificación aumenta aún más y carrera debería ser en seco, así que todo eso se jugará un factor bastante crucial con un Aston Martin que están bastante motivados. Pero seguimos hablando sobre Fernando Alonso y sobre sus declaraciones, y ha respondido a las palabras de Lawrence Stroll. El jueves ya estuvimos viendo que Lawrence Stroll había hablado al respecto sobre las expectativas que tenían para este fin de semana, y ya pudimos ver que había hablado al respecto, que decía que confiaba mucho en el equipo, confiaba mucho en la progresión que llevase en este fin de semana, que ya sabemos, o sea, al final las mejoras se han presentado con grandes mejoras en el suelo, en los pontones, ha habido bastantes cambios en la tapa motor del Aston Martin. Eso ha sido las modificaciones que han realizado y eso ya se sabía. Entonces, desde Aston Martin ya tenían unas muy buenas sensaciones, y Lawrence Stroll lo que decía es que quería ver a los dos pilotos en el podio, algo que es bastante complicado, y Fernando Alonso ha respondido a esas expectativas y lo ha definido como unas expectativas bastante agresivas, aunque quieren intentar cumplirlas. You never know, but it is yeah,
aggressive target for the weekend, but we know Lawrence. The ambition of him is super high always, and we will try to make him happy and proud in the home Grand Prix. Lo que dice textualmente es: nunca puedes saberlo. Es un objetivo bastante agresivo para el fin de semana, lo que ha dicho Lawrence, aunque sus ambiciones son muy altas siempre, así que tratamos de hacerle feliz incluso en su gran premio de casa. Esa ha sido la respuesta que ha tenido Fernando Alonso al respecto sobre esas palabras, sobre intentar conseguir que los dos pilotos estuvieran en el podio. Desde luego que yo ya lo he dicho, que es bastante complicado, sobre todo porque al final te la juegas en una única posición de podio, salvo que tengan algún problema los Red Bull. Si tienen algún problema los Red Bull, ya puede haber dos posiciones de podio, ¿no? Pero si no, al final es una única y ya de ahí pues el mejor piloto que consiga tener. Pero bueno, vemos esas expectativas muy altas de Stroll y vemos a Fernando Alonso responder ante ello y sobre todo responder que bueno, las expectativas al final también es hacerlo bien, como ya hemos visto anteriormente, y sobre todo verle también pues intentar hacerle feliz en su gran premio de casa, que esto ya os lo he comentado, que al final este gran premio es muy importante para el equipo Aston Martin porque Aston Martin es británico, Fernando Alonso es español, entonces el Gran Premio de Gran Bretaña es súper importante, el Gran Premio de España es muy importante y Lance Stroll es canadiense, entonces ya eso lo haría importante. Pero es que Lawrence Stroll, que es el padre de Lance y es el dueño del equipo de Aston Martin, es canadiense también, claramente. Entonces esto lo hace aún más importante. Entonces por eso es un fin de semana crucial para todos e intentarán conseguir estas ambiciones que tiene Lawrence Stroll, que no es la única vez que vemos a Lawrence Stroll con unas ambiciones desde luego bastante altas, quizá en muchas ocasiones también, pues lo mismo que decimos con Alpine. Yo en muchas ocasiones os he dicho que en el caso de Alpine tiene unas ambiciones demasiado altas para lo que lo están. Hemos visto a Lawrence Stroll en alguna ocasión decir que quieren pelear por victorias y demás. Pues obviamente eso es bastante elevado y yo os lo digo, este fin de semana es muy complicado que lleguen los dos al podio y esta es la respuesta que tiene Fernando Alonso al respecto. Que ya para finalizar, y desgraciadamente de esto no tenemos vídeo porque lo ha sacado Automotor, un Sport, un medio alemán muy bueno, muy reputado, lo han sacado únicamente transcrito, lo han sacado únicamente escrito, que son unas palabras que ha dicho Fernando Alonso, y es que Fernando Alonso ya ha hablado acerca de este Gran Premio de Canadá, de sus expectativas, ya la hemos podido ver un poco por encima, pero sobre todo lo que ha dicho es que espera grandes mejoras después de los cambios que ha realizado el equipo Aston Martin y ha hablado que en Montecarlo, en Mónaco, tuvieron una oportunidad y podría ser que este fin de semana sea otro fin de semana donde tengan esa oportunidad para conseguir hacer algo grande. Eso ha llegado a decir Fernando Alonso. Yo lo veo muy complicado. Canadá nunca se les ha puesto como uno de los fines de semana que Aston Martin tenía marcado en rojo. ¿Por qué? Porque no es el fin de semana que más se adapte a ellos. Es un fin de semana que en teoría deberían de ir bien. Una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica y muy importante ver también a Mercedes en otro tipo de circuitos, porque ya lo hemos hablado que Mercedes había que verlo en otro tipo de circuitos que puede ser que vayan mejor incluso que Barcelona o puede ser que regresen un poco a la normalidad que habíamos visto antes de que de repente Mercedes el siguiente gran premio pues es el cuarto equipo, eso puede llegar a pasar, entonces hay que esperar todos esos factores. Decir que va a ser otro fin de semana parecido al de Mónaco, dependerías mucho de que las mejoras hayan sido extremadamente buenas, pero en teoría obviamente van a mejorar, van a conseguir dar un paso hacia adelante, pero un paso hacia adelante no es estar en un fin de semana en el que no pensabas que lo fueses a estar al nivel de Mónaco. Mónaco sí que era un fin de semana que podías estar ahí y ya vimos que tuvo posibilidades Alonso de haber conseguido la victoria. Otro fin de semana de esos es Hungría y el siguiente es Singapur. ¿Por qué? Porque son tres circuitos muy estrechos, muy pequeños, con pocas rectas. Singapur, yo os he dicho que para mí es el circuito de esos tres que siempre había dicho Aston Martin, que es el circuito que peor lo veo de los tres. Incluso Aston Martin es el que mejor dice entre Hungría y Singapur, ponen a Singapur por delante. Yo diría que yo creo que les veo mejor en Hungría, pero todo será verlo. Pero sobre todo eso, circuitos muy estrechos, lentas, rectas bastante cortas y sobre todo curvas de velocidad baja. Entonces, esos siempre son los que han dicho. El caso de Canadá nunca lo habían dicho. Debería de ser, para estar a un nivel parecido al que estuvieron en Mónaco, debería de mejorar muchísimo las mejoras en el suelo, las mejoras en los pontones que hemos visto. Yo creo que es una mejoría extrema poder estar a ese nivel, pero eso es lo que comenta Fernando Alonso, así que todo será verlo. Ya os he dicho que las sensaciones desde Aston Martin son buenas de las mejoras. No os podemos decir a estas alturas ya si va a mejorar, si no va a mejorar, si van a tener un mejor rendimiento, si no, no os lo podemos decir porque hasta que no se ponga en pista no lo pueden decir ni siquiera desde Aston Martin. Sus sensaciones son buenas y ya en un par de horas sacaremos las primeras conclusiones viendo cómo rinde de verdad ese AMR23 en pista.
Así que ya vamos a casi acabar el tema de Fernando Alonso y Aston Martin porque vamos a hablar sobre otro piloto aunque ha hablado sobre Fernando Alonso y en esta ocasión vamos a hablar sobre Max Verstappen, el líder actual del mundial, 2 veces campeón del mundo, se le ha puesto muy de cara el título esta temporada gracias también a los problemas que ha tenido su compañero de equipo. No vamos a hablar nada al respecto sobre eso, sino no vamos a hablar ni siquiera de sus expectativas porque obviamente las expectativas de Verstappen es volver a hacerlo bien, él ya lo ha dicho, lo sabemos todos, al final Red Bull es un monoplaza que desde luego por ahora no se les ha visto problemas, no se les ha visto fallos y es un monoplaza que está rindiendo bien en todo tipo de circuitos, se adaptan a curvas rápidas, se adaptan a curvas medias, se adaptan a curvas lentas, se adaptan a rectas largas. Mónaco no tenía rectas y por eso a lo mejor eran un poco más vulnerables y aún así ganaron. Es decir, el Red Bull es espectacular, entonces las expectativas pues ya están claras. Obviamente Verstappen seguir ganando, seguir ampliando su liderato, conseguir otra victoria en Canadá que ya lo logró el año pasado y todo eso. Eso es lo que sabemos de Max Verstappen, pero es que además Max Verstappen se ha pronunciado al respecto sobre qué piloto le gustaría ver ganar en la Fórmula 1. Le han preguntado al respecto sobre qué otro piloto le gustaría ganar, porque ya sabemos que ahora mismo él lleva 5 de las 7 victorias. Y lo que ha dicho es que Fernando Alonso, que únicamente un piloto de la parrilla que le gustaría verle conseguir una victoria es Fernando Alonso, por el que se alegraría si consigue ganar, sobre todo por haberle visto todos estos años seguir intentándolo y que nunca se haya rendido y que siga a este nivel. Eso es lo que ha dicho Max Verstappen. Me ha parecido bastante curioso, ya sabemos obviamente la buena relación que tienen Alonso y Verstappen, han llegado a hablar, esto ya se había hablado antes, ya lo habían dicho los dos, pero es que recientemente lo han vuelto a decir que les gustaría correr juntos en las 24 horas de Le Mans, además haciendo juego pues que el fin de semana pasado fueron las 24 horas de Le Mans, lo han vuelto a decir recientemente, lo dijeron hace 2 semanas, ya lo hemos podido ver, tienen muy buena relación. Verstappen no es la primera vez que dice que le gustaría ver ganar a Fernando Alonso, pero en esas ocasiones le habían preguntado directamente por si le gustaría ver que ganara Fernando Alonso y en ese sentido, pues puedes llegar a entender que diga que sí, ¿no? Porque al final, bueno, pues te preguntan, ¿te gustaría ver ganar a Fernando Alonso? Pues sí, oye, mira, Fernando Alonso ha sido un piloto que cuando yo le veía de pequeño, pues le veía de pequeño, le veía ganar títulos y me gustaría verle ganar muchas de esas cosas. Pero es que en esta ocasión la pregunta va en ¿qué piloto te gustaría ver ganar en la Fórmula 1 actual? Que ya sabemos, obviamente, que por eso Verstappen tiene tanto dominio ahora mismo y ha ganado 5 de las 7 carreras, las otras 2 las ha ganado su compañero de equipo, que ¿qué otro piloto te gustaría ver ganar? Y ha dicho textualmente Fernando Alonso, lo que dice cuando le preguntan es Fernando Alonso. Dice, me gusta, es un piloto real, se lo merece, nunca se rinde y eso lo puedes ver. Ha pasado muchos años en los que tenía un coche con el que solo estaba en la zona media, pero es un animal. Y si me preguntas por un piloto que quiera que gane una carrera este año, ese es Fernando Alonso. Bastante curioso lo que dice Max Verstappen, que obviamente ya sabemos que ahora mismo pues eso tiene un dominio muy grande, pero desde luego que la posibilidad de conseguir una victoria de Fernando Alonso es real, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Yo nunca os he dicho que Fernando Alonso este año vaya a competir por el título, porque es extremadamente complicado, básicamente porque si las mejoras de Aston Martin este fin de semana realmente se ponen a la altura de Red Bull, como hay gente que está diciendo, o como incluso, por ejemplo, Aston Martin, Fernando Alonso ha dicho, ¿no? De que a lo mejor es otra oportunidad después de Mónaco, si realmente se pone a la altura de Red Bull y continuase en todas las carreras, hombre, sí es posible, pero es que eso es muy complicado que llegue a ocurrir. No puedes, vamos, que veremos en pista, ¿no? Pero a priori es imposible, es algo que nunca se ha visto cambiar un componente de hacer unas mejoras y mejorar un segundo, que es lo que le saca ahora mismo Red Bull a cualquier otro equipo. Entonces eso es prácticamente imposible. Por eso Fernando Alonso no va a competir por el título, pero una victoria sí es posible, porque Red Bull va a haber algún momento en el que falle, porque en algún momento pues Red Bull va a ser más vulnerable como lo fue en Mónaco, porque esas cosas pasan a lo largo de toda la temporada, pero en el cómputo global Red Bull tiene tantísimo dominio que es imposible o que es diría el 99,9% imposible de que Fernando Alonso esté en la pelea por Max Verstappen. Diría de que 99,9% imposible de que otro equipo que no sea Red Bull vaya a ganar el título. Vamos, por la ventaja que hemos visto, por la ventaja que siguen teniendo, por la ventaja que tienen, que es abismal. Así que en ese sentido, todos los que dicen acerca de conseguir el título, pues obviamente no va a ser así, pero conseguir una victoria sí es muy posible por todos esos factores y Max Verstappen le gustaría ver a Fernando Alonso este año conseguir la victoria. Veremos si es capaz de conseguirlo. Otro piloto que quiere otra victoria es Lewis Hamilton. Ya ayer estuvimos hablando sobre Lewis Hamilton, unas declaraciones que había hablado al respecto sobre que al final sin conseguir una victoria tampoco le importaba, que estaba disfrutando mucho del proceso actual en la Fórmula 1 de no estar consiguiendo victorias y estar peleando y demás. Eso lo estuvo comentando en
en el día de ayer Lewis Hamilton, que además también ha hablado al respecto sobre en el día de hoy, porque recordemos que Canadá es el circuito donde logró su primera victoria. Además de todo eso, tiene muchísimas victorias. Es uno de los circuitos donde más victorias ha logrado. No es a la altura de Hungría y Silverstone, que son los dos circuitos donde más victorias ha logrado, pero sí que es uno de esos circuitos que más victorias ha logrado. Es un circuito talismán, y eso mismo también lo ha llegado a decir Lewis Hamilton. Ahora lo hablaremos, pero sobre todo Lewis Hamilton habla acerca de sus posibilidades este fin de semana. Es consciente de que no va a conseguir una victoria porque siguen bastante lejos. Lo que espera es seguir comprobando, seguir haciendo comprobaciones con el Mercedes que trajeron en Barcelona y que rindió bastante bien, y sobre todo en un circuito bastante favorable para él, porque comenta que es uno de sus circuitos favoritos y es un circuito que mejor se adapta a él, sobre todo porque necesitas hacer mucha presión en el freno, y eso es algo que a Lewis Hamilton le gusta mucho. Eso es lo que ha estado comentando. Lo que os he dicho, al final es un circuito que se le ha dado siempre bastante bien, y en ese sentido es un circuito que le gusta mucho y al cual se adapta bastante bien. Es un circuito que necesitas mucho freno también, porque es todo aceleración y frenada fuerte, aceleración y frenada fuerte. Hay algunas aceleraciones y frenada suave, como es a lo mejor la chicane de la 8-9, que es la salida de la primera zona de DRS. Esa más o menos sí que es verdad que no es una frenada ultra fuerte, es una frenada que la haces, es una curva de velocidad bastante alta, pero el resto sí que es verdad que es curva de velocidad baja, recta, curva de velocidad baja, recta. Entonces necesitas mucho ese pedal de freno, y es algo que a Lewis Hamilton lo ha llegado a comentar. Lo que dice es: llegamos con mucha confianza este fin de semana. Desde luego que obviamente en este sentido, claro, vienen de Barcelona con un rendimiento que fue espectacular, pues es normal que vengan con tanta confianza. Dice eso: llegamos con mucha confianza este fin de semana, hemos progresado con el coche. Canadá es un circuito de poner mucha presión de freno, y ese siempre ha sido mi punto fuerte desde que era joven. Se adapta muy bien a mi estilo de pilotaje y es una de mis pistas favoritas. La energía siempre es genial, al igual que la de la afición. Así que eso es lo que llega a comentar Lewis Hamilton. Veremos lo que puede hacer este fin de semana, que desde luego rindieron muy bien, extremadamente bien, en el pasado Gran Premio de Barcelona, ya lo hemos estado hablando, pero es muy importante sacar evaluación ya no solo en Barcelona, porque Barcelona es un circuito que a Mercedes se le ha dado habitualmente bien. Canadá es un circuito que obviamente se les ha dado bien, también han estado durante muchísimos años dominando, ¿no? Pero no era el nivel de Barcelona. Barcelona es un circuito al que se adaptaban muy bien y se han seguido adaptando muy bien. Veremos en este caso Canadá, en el cual Hamilton es capaz de sacar el máximo provecho a todo el trazado, pero es un circuito donde también pues vamos a poder hacer otras comprobaciones con el caso de Mercedes, ver si realmente se asientan como esa especie de alternativa a Red Bull. Quiero decir, no son capaces tampoco de llegar, el mismo argumento que hemos puesto pocos minutos antes en el vídeo, pero desde luego sí por lo menos ser esa segunda fuerza, asentarse en lo que estaba siendo hasta ahora Aston Martin, que Aston Martin al segundo equipo, pues que se asienten ahora mismo Mercedes. Quizá a lo mejor Aston Martin ahora con las mejoras consigue sobrepasarles o consigue igualarles, todo será verlo, así que bastante interesante lo que se nos afronta este fin de semana. Que para finalizar, hemos visto a un Lewis Hamilton muy motivado. Tenemos que hablar sobre un equipo que la verdad lo está pasando bastante mal y sobre sus dos pilotos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el equipo Ferrari y vamos a comenzar hablando sobre Carlos Sainz, porque por lo menos ha sido un poco el piloto que más motivado ha estado, el que más motivado se ha encontrado llegando a este fin de semana en Canadá. Y sobre todo lo que ha destacado Carlos Sainz en las declaraciones previas a este fin de semana, ha destacado los puntos que necesitan mejorar para ser más competitivos, porque realmente es que Ferrari lo está pasando realmente mal. Hemos pasado de un Ferrari que a comienzos de la pasada temporada lideró el Mundial, ganó la primera carrera con segundo puesto de Carlos Sainz, Charles Leclerc ganó 2 de 3 primeras carreras, y a partir de ahí han ido hacia abajo, ha ido cuesta abajo sin frenos, hasta llegar a un punto en el que realmente son el cuarto equipo actualmente de la parrilla. Es que ahora mismo tienen siempre más problemas que el resto de sus rivales. Quizá, por ejemplo, Carlos Sainz el fin de semana pasado quedó por delante de los Aston Martin, pero en pautas generales son el cuarto equipo. Eso es algo bastante que se ha visto bastante. Entonces, eso es lo que hemos podido ver sobre el equipo Ferrari. Carlos Sainz ha destacado varios puntos en los que necesitan centrarse. Sobre todo, por supuesto, la degradación de neumáticos. Eso es algo fundamental, que ahora lo veremos con las declaraciones del piloto madrileño, pero eso es algo fundamental en lo que siguen fallando, en lo que les sigue costando, en lo que siguen teniendo muchas pérdidas de tiempo y en lo que al final su carrera se ve frustrada por eso, porque al final van perdiendo ese tiempo, no consiguen recuperarlo y ahí se quedan. Entonces eso es algo que van a tener que tener muy en cuenta, además de que lo que necesitan es conseguir más constancia. Aún así, ahora leemos las declaraciones de Carlos donde nos dice exactamente los puntos que él cree que tiene que mejorar, pero aún así Carlos Sainz, dentro de lo malo, es que ahora vamos a ver a Leclerc, que Leclerc está
Vamos, viene con cero motivación prácticamente, pero Carlos Sainz dentro de lo malo avisa de que están bastante frustrados porque obviamente pues los resultados no están siendo buenos, pero que tiene bastante motivación y sobre todo que las mejoras que introdujo Ferrari en el Gran Premio de España el fin de semana pasado, bueno, el fin de semana pasado, hace 2 fines de semana, cree que sí que son buenas, lo único que en España no pudieron mostrarlas, cree que ahí no consiguieron sacar el máximo potencial, pero sí que cree que vaya a conseguir un buen rendimiento y que vayan de esa forma a conseguir rendir algo mejor y conseguir pulir estos problemas que ahora mismo tienen, pues conseguir arreglarlos un poco. Eso es lo que ha comentado Carlos Sainz, así que textualmente lo que ha dicho es, creo que debemos seguir mirando a la degradación de los neumáticos, pero nuestro problema fundamental es el ritmo de carrera. La degradación de neumáticos va bastante de acuerdo con el ritmo de carrera, porque al final el ritmo puro de Ferrari es rápido. Eso lo podemos ver en clasificación, generalmente rápido, pero por muchos factores en ritmo de carrera van fallando. Uno de ellos es obviamente esa degradación de neumáticos. Sigue diciendo, dice, creo que a mi análisis y el del equipo es que hacer el coche más consistente con la aerodinámica durante todo el tiempo, aunque estemos haciéndolo lo mejor que podemos. Introducimos nuevas ideas en el coche cada fin de semana. Si no es la suspensión, es la aerodinámica, etcétera. Así que sobre todo lo que dice es eso, que necesitan mejorar esa constancia. Ayer lo vimos también de Frédéric Vasseur hablando al respecto sobre eso y como digo, pues al final cree que el rendimiento del Ferrari ha conseguido mejoras gracias a las mejoras que introdujeron en España, que introdujeron grandes mejoras ya en el pasado Gran Premio de España. Lo único que pues el fin de semana se les hizo complicado, no se adaptaron bien, tuvieron más degradación de la que pensaban, las temperaturas no consiguieron hacer tampoco funcionar en sí el monoplaza y esas razones hicieron que al final fueran perdiendo tiempo. Que además también tenemos las declaraciones de Charles Leclerc y ya finalizamos con este último tema, os hemos contado ya más o menos muchas cosas previas a estos libres que vamos a vivir ahora. Entonces, el último que tenemos que hablar es sobre Charles Leclerc, que os he dicho, Carlos Sainz dentro de lo malo está motivado, quiere seguir mejorando, quiere seguir teniendo las cosas. Charles Leclerc está bastante frustrado, por el contrario, la verdad que no tiene unas expectativas altísimas, sobre todo sí que dice que bueno, que a lo mejor consiguen mejorar el rendimiento de lo que vieron en España, pero que no van a hacer milagros y sobre todo de lo que tenemos que hablar en esta ocasión sobre Charles Leclerc es que Ferrari ha confirmado, eso es algo que ya os hemos contado, pero es que lo han confirmado y lo ha confirmado el propio piloto Monegasco. Esto es algo que os hemos contado y es que Leclerc en España se quejó muchísimo por diferentes aspectos y sobre todo dijo que tenían que revisar el coche porque algo había mal en el monoplaza y que le iba a extrañar mucho si no lo había algo. Eso os trajimos hasta el vídeo, eso lo tuvimos el fin de semana durante el Gran Premio de España, lo trajimos el sábado en uno de los vídeos que hicimos después de la clasificación, con el vídeo de Charles Leclerc, como estoy diciendo. Ya os dijimos en el domingo, ya lo dijimos al día siguiente, que Ferrari no había encontrado nada. Ya os informamos la semana siguiente que Ferrari lo que estaban reportando es que no habían encontrado nada. Y es que ahora lo confirma Leclerc. Pero sobre todo dice que para él le parece mucho más preocupante que no hayan encontrado nada, que por lo menos tuvieran un problema. Que yo aquí es que yo entiendo también que al final también fue problema de Leclerc, pero casi que no lo llega a decir. Pero lo que dice textualmente es, pudimos ver en los datos que perdía unas 6 o 7 décimas en todas las curvas de izquierdas. Eso es así porque Leclerc, sobre todo donde sufrió, es las curvas de izquierdas en el Gran Premio de España. Ahí yo digo, pues eso, yo creo que también tiene cierta parte de culpa en sentido que obviamente tiene culpa Ferrari, obviamente tiene culpa el monoplaza, no consiguieron pulir el monoplaza en aquel fin de semana sobre todo además las temperaturas les fastidiaron, Leclerc no consiguió meter en temperaturas los neumáticos, pero yo creo que al final la configuración hizo que el neumático izquierdo, por ejemplo, sufriera más y por eso no conseguían mejorarlo y por eso las curvas de izquierda pues también le iban bastante mal. Entonces lo que dice es, esto es un poco preocupante, debemos presionar y tratar de entender las razones porque la sensación fue muy mala y se ha mostrado, como digo, bastante desilusionado. Que desde luego sí tiene toda la razón del mundo en sí, que la sensación fue bastante mala, que deben de presionar, pero sí que sigue insistiendo en que le extraña que no encontrasen nada, pero al final ese Ferrari no tenía ningún problema y ese Ferrari, Carlos Sainz sí que consiguió hacerlo funcionar para quedar segundo. Era un Ferrari que aún así luego lo vimos en carrera. Leclerc no fue capaz de llegar a los puntos, incluso con toda la ventaja, ¿no?, que se supone que deberían de tener, y Ferrari y Carlos Sainz fue bajando hasta el quinto puesto. Pero desde luego que es bastante preocupante el ritmo que tuvo de clasificación, sobre todo además de clasificación con lo que destaca Leclerc a una vuelta, ¿no? Pero no consiguió hacerlo funcionar. Veremos este fin de semana. Les va a ser muy importante para ellos, además de conseguir configurar bien el monoplaza, que lo necesitan saber idóneamente configurarlo, algo que no consiguieron hacer en España. Aparte de eso, veremos las temperaturas, les puede fastidiar igual que les fastidiaron el fin de semana pasado, así que va a ser bastante importante ver cómo rinde Ferrari este fin de semana en Canadá en un circuito que habitualmente se les ha dado bien, y Leclerc, por ejemplo, se le ha dado también bastante bien. El año pasado Leclerc tuvo que sancionar este fin de semana, Carlos Sainz
Estuvo peleando por haber conseguido la primera victoria en este fin de semana, haber conseguido su primera victoria en Fórmula 1, estuvo bastante cerca, con mayor ritmo que el de Max Verstappen, estuvo atacando a Verstappen durante toda la carrera, lo único que sin éxito no consiguió adelantarle, y Leclerc, saliendo desde las últimas posiciones por haber sancionado, consiguió también subir puestos y acabar en una muy buena posición para, obviamente, la posición en la que salía. Entonces es un buen fin de semana habitualmente para Ferrari. Veremos si este año consiguen también rendir bien, o de lo contrario vemos un rendimiento similar al que hemos visto en los últimos fines de semana, en las últimas carreras. Esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando y nos vemos en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.